¿Tú crees que el yoga y la mitología están conectados? ¿Será que la mitología es religión? ¿De qué estamos hablando cuando decimos esta palabra? Para eso tenemos a Gaby Tavera el día de hoy. Esto es yoga. Comenzamos. Pues bienvenidos, bienvenidas. Hoy estoy muy emocionada. Vamos a tocar un tema muy especial que es yoga y mitología. Y para eso tenemos a Gaby Tavera. Déjenme les cuento un poco de Gaby. Gaby, antes de adentrarse al yoga, fue bailarina profesional. De hecho, me dice, no fui, sigo siendo, en el sentido de que sigo bailando. Y tiene toda la razón. Y por ahí del 97 empezó a practicar yoga. Primero como un yoga enfocado hacia los bailarines y luego ya te fuiste adentrando más hacia la práctica como tal. Tu maestro principal, me comentaste que es Oscar Velázquez. Y porque vamos a tocar el tema de mitología, Gaby le cautivó mucho la mitología cuando fue a la India y justo vamos a ver cómo fue que lo has ido integrando dentro del yoga y cómo te ha inspirado integrar este tema. Perfecto. Bienvenida, Gaby. Gracias, un placer estar aquí, Tiziana. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar. ¿Qué es la mitología y qué podemos aprender de la mitología? Sí. Todas las culturas, sobre todo las culturas que tienen que ver con lo agrícola, ¿no? Veneran dioses, veneran energías. Y eso los seres humanos lo convierten en mitos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre hablo del dios Surya, el dios sol, que para los hindús, para los que hacemos yoga es Surya, por eso es Surya Namaskar. Pero para los egipcios es Ra, y para nuestra cultura es Tonatiuh, y para los mayas Itzamna. Entonces hay una veneración hacia energías y hacia lo que ocurre para poder entonces narrar el drama del mundo. Y esa es la mitología. Las mitologías son hermosas. La nuestra, la mexicana, es increíble con todas nuestras culturas, pero la que nos atañe ahorita en yoga, la hindú, es mágica, inocente, colorida, enredada. Todo eso tiene. ¿Y cómo podemos entonces entender esta parte? ¿Es como una forma de simbolizar la energía a través de los mitos y poder aprender de ello? ¿O para qué nos funciona la mitología? Yo creo que definitivamente sí son lecciones. En toda la mitología hay personalidades o arquetipos de personalidad en donde uno se puede sentir atraído por uno o por otro. Y además cada uno de esos arquetipos te enseñan algo, ¿no? Un poco también como, voy a hablar así, las telenovelas latinas, ¿no? La buena, la mala, la protagonista, la vieja, y de pronto uno lo está viendo y tú dices, yo soy esta, o me involucro con esto. Entonces, en la mitología sucede mucho eso, y me gusta mucho hablarlo como mitología, así se lo digo a mis alumnos, y no como religión o como hinduismo, porque puede ser también tema sensible y delicado, ¿no? Pero entonces, sí, por supuesto. Aprender de estos arquetipos antiguos, femeninos y masculinos, se me hace increíble. ¿Y cómo conectamos justo esta parte de mitología con la práctica de yoga? ¿O cómo has encontrado tú este enlace entre estos dos? Los mitos, hay una teoría, unos libros, hay bibliografía que se llama Los mitos del asana, ¿no? Asana como postura. Cuando tú entiendes que todos los asanas que hacemos en la práctica de yoga corresponden a algo y no vienen de la nada, eso me encanta, no están inventados. Cuando de pronto tenemos en todas las técnicas, la técnica que tú hagas, el estilo más bien que hagas de yoga, tienes los guerreros. Tienes el guerrero 1, 2 y 3, Virabhadrasana 1, 2 y 3. Pero cuando entiendes quién fue Virabhadra, que de pronto es una parte de Shiva, cuando Shiva se enoja, se arranca la rasta, la avienta al piso, le escupe, le echa una gota de sudor, y de ahí surge el gran dios, el gran guerrero Virabhadra. Furioso, valiente, fuerte, y entonces empieza a hacer estas posturas de guerrero 1, guerrero 2, agarra la espada, corta la cabeza, y entonces involucras esa enseñanza o ese mito, ese relato dentro de la práctica de Hatha Yoga, de asana, y entonces resulta más apasionada, más inspiradora, con más sentido. Y además, no sé si estés de acuerdo, pero vivimos en una cultura donde por lo general aprendemos o entendemos las cosas de una forma muy racional. Y no sé si tú estés de acuerdo que a través de los mitos o de los arquetipos, de la simbología,
abrimos toda otra parte de nuestro entendimiento y conectamos, yo diría, con una energía más femenina, un entendimiento más femenino, o cómo lo podríamos llamar. Bueno, sí, femenino, porque hablamos mucho de Shakti, ¿no? De Shakti, de este término tántrico que es el poder creativo femenino, en donde todos estamos hechos de Shakti, todos estamos hechos de esta creación femenina. Pero yo creo que estas enseñanzas lo que hacen es que puedes ir a algo más que femenino y masculino, profundo, como mucho más agarrado, ¿no? Tanto física, ahí voy con un poco la definición de yoga, tanto física como mental, espiritual, emocional. Entonces, creo que va por ahí, no nada más aprender la parte, me gusta mucho la anatomía, me gusta mucho el cuerpo, sí, tendón, músculo, ligamentos, psoas, fascia, de todo lo que se habla. Pero cuando vas hacia algo más profundo, más mental, más imaginativo, más donde lo que piensas lo bajas por el sistema nervioso, lo traduces al cuerpo. Y luego lo más bonito, Tiziana, te comportas en la vida. Cuando sales a la calle y de pronto tienes como todas estas, yo siempre digo, la carta sobre abajo de la manga para comportarte de mejor ser humano, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Y además, a lo largo de la historia, muchas cosas que se han quedado dentro del consciente colectivo, el inconsciente colectivo, como lo queramos llamar, ha sido pasado a través de cuentos, a través de mitología. Es como una forma en la que nosotros grabamos ciertos aspectos de la historia o ciertos aspectos de algo que sucedió, y no quiere decir que sucedió tal cual, como lo cuenta el mito o como lo cuenta tal, como se está simbolizando cierta energía, para que tú entiendas algo, ¿no? O tengas algún aprendizaje al respecto de eso. Mira, la educación en India, yo soy pedagoga también, entonces me llama también la atención como esa idea de la educación, sobre todo para los niños chiquitos. Sus libros de texto, tengo esta idea, así que creo que lo aprendí. Los libros de texto de los niños pequeñitos, como de kinder y de primaria en India, tienen que ver con las enseñanzas de un ratón y un elefante. Aman a Ganesha por eso. Porque siempre va a haber este Ganesha que se tropieza con su propio ratoncito, y cómo empieza, ¿no? El ratoncito es la mente humana, que no para, que no sabe a qué deidad tan enorme está cargando. Y todas las enseñanzas son el elefante y el ratón, el elefante y el ratón. Yo creo que la educación siempre podría ser, no nada más para los niños chiquitos, sino siempre a través de mitos, historias, cuentos, ¿sabes? Imaginación, creatividad, por ahí podría ser. Eso por un lado. Y por el otro, como tú decías, los mitos no sabemos si fueron ciertos o no. O sea, nosotros no sabemos si Edipo se metió con su mamá o no. Pero así dice la historia. Pero entonces hay un complejo de Edipo y hay un complejo de Electra. Y es la mamitis, ¿no? De este señor, de los hombres. O nosotras enamoradas del papá y entonces no encuentras una pareja porque... Sí, hay todo un asunto alrededor. Si el mito eso no es, pero de que nos enseña, nos enseña. Por supuesto. Y a mí me gustaría ver, en esta parte que ya mencionaste, de hecho, de si los mitos están conectados o no a la religión, porque justo es como un aspecto que siento que a veces genera como un bloqueo o una barrera en ciertas personas de, no, es que yo no puedo aprender de eso porque es religión. ¿Es religión o no es religión? ¿Están conectados o no? Sí, completamente sí. Sí es hinduismo, sí son los libros sagrados, sí todo esto viene desde los Vedas, como lo hemos aprendido 5,000 años antes de Cristo, pero también viene de los Puranas, que son un poquito más para acá, y viene de los libros sagrados. Pero con los alumnos y con los practicantes de yoga en general, a mí me gusta mencionarlo siempre como cultura general de lo que nos acontece, que es la práctica de yoga. Nuestra práctica de yoga viene de India, no viene de otro lado. Entonces, bueno, yo pienso que también, o es una manera, no de convencerlos, pero que se sientan a gusto cuando la práctica de yoga está más apegada a la tradición, siempre va a ser mejor. Y ahí, por ejemplo, alguien, porque digo, la mayoría de los que estamos de este lado del mundo, pues no crecimos con el hinduismo, entonces o profesamos otra religión o hoy en día ya muchos no profesan alguna religión. ¿Cómo te puedes adentrar a este tema o cómo has visto que la gente se abre hacia la mitología cuando no eres parte de esa religión? ¿Te puedes o no abrir a eso? Unos entran más fácil que otros. Mira, un tema muy
fácil y muy importante también para mí son los mantras. Mis maestros hindús, cuando estudié yo en India, que ahí hice mi primera certificación, uno de ellos decía, canten. Y decían, maestros occidentales, canten, aunque sea el Om y el Om Shanti Shanti. No dejen de cantar. Y uno dice, pues sí, pero si canto el Om Namah Shivaya o el Hare Krishna, de pronto los alumnos no les gusta y muchos de ellos se quedan calladitos. Entonces yo creo que también es como la capa de la cebolla, es un poquito cada vez. No le estamos cantando a nadie, como decía este maestro, cántate a ti mismo. Involucra la mitología, involucra los relatos hacia tu vida, hacia ti. Aprende de esta locura además, que es mágico, ¿no? Dioses con 6 cabezas, changos que vuelan, que comen mangos y que son miopes y confunden al sol, y una historia mejor que la otra, ¿no? Poemas. Entonces yo creo que poco a poco sí es involucrar a la gente, pero con entendimiento. No nada más canta Om Namah Shivaya, junta tus manos y... ¿no? Sí. Con un entendimiento y de a poco. A mí también, sabes que me funcionó mucho cuando me empecé a meter a este mundo del yoga, pensar en estas deidades o en estos dioses como expresiones de energía, ¿no? Entonces, no porque conectes con un Shiva o conectes con una Lakshmi o con la energía que te llamó la atención, es que estás adorando como tal a un dios, ¿no? Esos dioses los puedes ver incluso como personajes que están representando cierta energía y tú decides si quieres conectar o no con esa energía, ¿no? Con una Kali que puede dar miedo y que puede asustar y dices, pues es demonio, es buena, es mala, ¿qué es esto? Tú también tienes eso dentro de ti, ¿no? Tienes a una Kali, tienes a una Lakshmi y tienes a todos realmente. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que se muestran de ti, de todo eso? ¿Y cuáles más quieres empezar a mostrar? Todos tenemos esas posibilidades, no sé si estés de acuerdo. Estoy de acuerdo y ahí va algo bien interesante. En las Shaktis como más terroríficas, porque hay unas delicadas y bellas como Lakshmi, Sarasvati, Parvati, ¿no? Parvati, bueno, la madre, amorosa y fiel, dedicada, la que hace austeridades, sacrificada, hay de todo. Pero hay unas diosas, que les llamamos las diosas más oscuras, que es como desde Kali, que yo decía, después de Kali, lengua de fuera, ensangrentada, como sí, colmillos, con cabeza cortada. Cabeza cortada, desnuda, ¿no? Pelos enmarañados, bailando, la danza, ¿no? Tandava. Pero luego hay más, y esas diosas dan regalos hermosísimos. Una Dhumavati, por ejemplo, la diosa del humo, es una señora desnuda también a veces, con los pechos caídos, de color gris, con el pelo suelto, blanco, canoso, con sari blanco, con cuervos que le revolotean, la viuda. Y de pronto uno puede ser viuda en cualquier momento, o mi madre es viuda, o no sucede. Y es un papel muy poco, el peor de los papeles femeninos en la India, ser una viuda. Te rapan el pelo, te visten de blanco, te quitan tus pulseras, tus aretes y te encierran. No puedes ir a fiestas, etcétera, ¿no? Sobre todo en la antigüedad, pero todavía como son países muy tradicionales, ¿no? Muy originarios, todavía sigue sucediendo. Pero ¿qué hay atrás de eso? Una ve una Dhumavati y dices, el desengaño, la frustración que te enseñan algo, la depresión profunda, el estar súper triste, para tocar fondo y de pronto viene un regalo. El regalo de un preso, por ejemplo, que sale de la cárcel, alguien que está en el campo de concentración y finalmente es liberado, de los peores momentos o de enfermedades terribles, cuando de pronto hay un despertar de conciencia, hay un despertar de la salud. Sobre todo esos arquetipos tan terroríficos, a veces son bien interesantes. Súper interesantes porque, por ejemplo, regresando a Kali que corta la cabeza, esa misma energía la podemos ver reflejada, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, en donde la Reina Roja todo el tiempo está diciendo, corten las cabezas, ¿no? ¿Y qué significa esto de cortar cabezas? ¿Cómo le podemos dar un simbolismo? Porque al final eso es lo que están expresando estas energías, simbolismos. Tú cuando cortas una cabeza lo que estás cortando es el ego. Y ahí te va otra, más fuerte todavía. Chinamasta, ¿ubicas? Chinamasta se autocorta, se quita la cabeza ella sola y la pone en una mano. Y de su cuello brotan 3 chorros de sangre. Uno que alimenta
la vida alimentándose de la propia vida, se autoalimenta ella con la boca abierta. Y acá hay dos asistentes desnudas, dos sirvientas, le dicen desnudas, también con la boca abierta, y esos dos chorros las están alimentando a ellas. Autodecapitación, cortar el ego, sin conciencia, sin mente, como en la meditación a veces. En la meditación no puedes estarle dando duro, ¿no? Tienes que llegar a un momento como de nirodha, este suspenso, de pronto este vacío en donde, pues, a dejar que las cosas sucedan o quedarte un poco en ese, no blanco, no negro, sino, pero todo eso también nos puede dar Chinnamasta. Sí, también. Porque además, si lo reflejamos hacia nosotros mismos, si nosotros toda la vida creemos que somos esto, ¿qué pasa cuando yo te muestro una imagen de otro aspecto de la energía que también habita dentro de ti? Justo lo que vamos haciendo es como abrir o ampliar esa perspectiva de lo que somos, y creo que eso es muy bello, porque estas imágenes que pueden parecer muy impactantes, dices, ¡ah!, como que te abre un aspecto dentro de tu conciencia o dentro de tu mente para poder ver que hay más posibilidades a lo que creías que ya sí son las cosas, ¿no? Y yo creo que lo más bonito y lo que uno quiere son posibilidades, alternativas, soluciones. Luego el ser humano tiene su cicatriz en la mente, neuroplasticidad, en donde te vas por una sola carretera, pero hay libre, y hay terracerías, y hay cuota y no cuota, y de pronto yo creo que una enseñanza para mí, sobre todo ahorita en pandemia, ha sido, hay solución. Se cerró la escuela, pues hay en línea, hay colaboraciones, hay, no fue como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Creo que todas esas energías te dan eso, te dan la idea de... Entonces, para cerrar, para las personas que nos están viendo, que a lo mejor nunca han conectado con la mitología, pero practican yoga, ¿cómo los invitarías a que empiecen a visualizar esta conexión entre yoga y mitología dentro de su práctica? ¿Cuál sería como una forma en la que pueden adentrarse? Ok, sutilmente, yo creo que con las deidades más bonitas y principales de estos relatos antiguos, creo que empezar a saber cuál es el mito, primero, de las posturas que van alrededor de, vamos a poner Lakshmi. Lakshmi, que es acuosa, su elemento, su Mahabhuta o su gran elemento burdo es el agua. Ella siempre está en agua, ella de hecho nace de las olas del mar, como la Venus. Y de pronto posturas de apertura de cadera, de segundo chakra, una buena música, unos mantras a Lakshmi o, ¿cómo se llama este instrumento tan bonito? El Hangpan, que suena sí, como burbujas metálicas. Entonces yo creo que cuando en una práctica de yoga vas uniendo todo, nada más específico cuando pones el aroma, si es Lakshmi a lo mejor yo pondría algo cítrico. Y entonces cuando vas uniendo todo y no vas investigando a la deidad y bajando sus cualidades a una práctica de yoga, y al final cómo terminas, creo que por ahí puede ser un buen ganchito para decir, a ver, entra esto, a ver qué sientes con un Shiva poderoso, con un Hanuman amoroso, con una Sarasvati inteligente, y podemos seguir con 330 millones de dioses. Claro, e incluso también si tú te tuvieras que colocar un arquetipo a ti, ¿cuál sería, no? ¿Tú qué eres? ¿Y qué más quieres ser? Que no te quedes en una sola cosa. Exacto. Ay, Gaby, pues muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Para todos los que nos están viendo, pues adéntrense a la mitología y busquen estas formas creativas de adentrarse a la práctica de una forma diferente. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias Gracias a todos. A seguir practicando yoga. Gracias. Esto es yoga. Namaste.